Buenos días a todos. Puedo decir mis valientes, porque después de cómo tenemos las calles, pues es un acto de valentía el poder salir de casa, pero también una alegría y un gozo el poder seguir reuniéndonos pese a todo lo que está aconteciendo en este lugar y en la presencia del Señor, y por eso estamos aquí, por Él. Venimos a alabarle y a adorarle, y damos gracias porque nada nos apartará de Él. Vamos a leer en el Salmo 16, que dice así: Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Os invitamos a participar de este tiempo y a alabar al Señor. Muchísimas gracias, Señor, por el privilegio que es tener un domingo más, Señor, presencial como online. Señor, te pido que tú nos recuerdes cuál es el motivo por el cual nos reunimos, Señor, por qué te adoramos, que da igual donde estemos, Señor, que tu presencia siempre está con nosotros. Te pido que tú en el culto de hoy nos llenes de tu gozo, Señor, de tu paz, que solo tú puedes dar, Señor, que olvidemos
los problemas que teníamos al entrar, Señor, que dejemos nuestras preocupaciones para más tarde y centremos ahora todos nuestros sentidos para escuchar tu voz hoy, Señor. Oro para que tú abras el corazón de cada uno de nosotros y lo llenes de tu palabra en el día de hoy. Por amor de Jesús, amén. Mi
y es el tiempo de traer delante del Señor nuestros diezmos y ofrendas. Damos muchas gracias por el privilegio de poder traer también delante de tu presencia, Señor, nuestros diezmos y ofrendas. Señor, gracias porque hemos apartado, Señor, y porque lo hemos hecho, Señor, de corazón alegre, Señor, aquello en lo que tú nos has prosperado, Señor, y lo traemos, Señor, para que tu reino siga extendiéndose, Señor, para que tu obra siga firme, Señor. Y, Señor, porque es realmente un privilegio, Señor, poder ofrendar también de lo material. Gracias, Señor, por tu gran provisión y te rogamos que sigas proveyendo a cada uno de nosotros, Señor. Que nos sigas dando, Señor, y que sigamos nosotros a su vez ofrendando. En tu precioso nombre te lo pedimos todo y te damos las gracias por todo. Amén. Podemos sentarnos. Llegamos, queridos hermanos y hermanas, al final de esta semana unida de oración 2021 y lo hacemos con gratitud al Señor, ¿verdad? Yo creo que ha sido una buena experiencia la que hemos tenido durante todos estos días. Agradecemos al Señor por la Escritura, muy especialmente, sabéis que ese era el centro del eslogan, compromiso bíblico, ¿verdad? Lo hacemos con gratitud al Señor porque Él se nos ha revelado a través de la palabra y nos ha enseñado quién es Él mismo a través de su Hijo. Y lo hacemos también con gratitud por la oración que hemos podido tener, esa comunión regular, constante con el Señor. Y en este último día de la semana nos proponen un texto, varios textos, pero especialmente uno que es un texto hermoso y que seguro que reconocemos todos muy bien, la vocación del profeta Isaías. En ese libro profético, Isaías capítulo 6, versículo
del 1 al 8. Allí tiene Isaías un encuentro fresco, renovador, hermoso con el Señor, un encuentro de adoración. Isaías responde a la revelación de la gloria del Señor. Y eso es necesario en nuestra vida y necesario en la iglesia del Señor hoy. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 6, versículo 1, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Señor de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Un hermoso texto. ¿Qué podemos encontrar en el mismo? ¿Qué grandes lecciones aprendemos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a la revelación de Dios? Esta es la gran pregunta en esta mañana, hermanos. ¿Cómo debemos adorar a nuestro Señor? En primer lugar, veamos con este texto que Dios se revela en medio de circunstancias históricas críticas y aún circunstancias históricas, circunstancias personales difíciles, problemáticas. Fijémonos en el contexto de la visión, en el año que murió el rey Uzías, es decir, allá por el 740 a.C., vi yo al Señor. Es decir, es precisamente en ese contexto de prueba, en ese contexto de juicio, hermanos, de crisis nacional, en esa coyuntura histórica de la muerte del rey, es precisamente en ese momento trágico, parece, que Isaías recibe una visión del Señor. Y esto sin duda es un mensaje, hermanos, para empezar, de esperanza. Pues Dios se revela no solamente en los buenos momentos, sino que también se manifiesta en medio de nuestras crisis, de los cambios históricos, en medio de los problemas, de los conflictos, de las luchas, de los justos, en ocasiones, juicios de parte del Señor. Dios se manifiesta, queridos hermanos, en esos terribles momentos de zozobra social, familiar o personal. En esa difícil situación es que Isaías tendrá un nuevo encuentro con el Señor, un encuentro hermoso, fresco, renovador, hermanos. Y así es que el Señor se revela en medio de su pueblo. Podemos tener, aún en medio de las crisis, esa revelación, esa manifestación, ese encuentro con el Señor. Dios revela su persona gloriosa. En segundo lugar, ¿qué vio Isaías mientras oraba en la presencia del Señor? ¿Qué contempló exactamente, hermanos? ¿Y qué revela, qué manifiesta el Señor de su persona a través de esa visión? En primer lugar, el Señor manifiesta su soberanía. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esa gran visión nos habla de la soberanía del Señor. Él es el Rey eterno. Fijémonos, hace referencia a un trono. No es cualquier trono, además es un trono alto y sublime, por encima de cualquier oposición. Y el Señor, el soberano, el Rey, está sentado en ese trono, gobierna con autoridad, tiene poder y dominio. A diferencia del rey Uzías, que vivió, reinó y murió, este Rey divino reina para siempre. Alabamos al Señor por ello, hermanos. Manifiesta su poder y dominio, manifiesta también su presencia. Dice el texto que sus faldas llenaban el templo. Probablemente Isaías estaba
orando en el templo de Jerusalén. Y en esa visión del Señor contempla cómo sus faldas llenan el templo. El templo es el lugar de la presencia del Señor. Es donde Él había puesto su nombre. El lugar de encuentro, de reunión del pueblo de Dios. Es el lugar del culto, es el lugar de la adoración comunitaria. Es el lugar de los sacrificios que apuntaban a aquel único sacrificio que un día habría, Cristo Jesús. Y el profeta en su visión vio las faldas del Señor llenando ese lugar. El mismo Rey soberano, el mismo Señor soberano, Rey eterno, está presente en medio de su pueblo. La presencia del Señor, como hemos entonado el grupo de alabanza al iniciar este culto, está en medio de su grey. Y es un consuelo, y es una bendición, hermanos, y es un ánimo lo que nos da esta verdad, un ánimo hermoso. El Señor no solamente manifiesta su presencia, sino que también manifiesta su santidad. Entran en escena estos misteriosos serafines, ¿verdad? Ángeles que ministran en la presencia del Señor. Esos preciosos seres angelicales resaltan sin duda la santidad del Señor. Lo hacen con su nombre. Por encima de él había serafines. Literalmente significa seres ardientes, es decir, llamas de fuego, porque viven precisamente en la presencia del Dios Santo. Resaltan la santidad del Señor con sus mismas alas. Cada uno tenía 6 alas, dice, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, con 2 volaban. Estaban en constante movimiento, pero cubrían sus rostros para no ver al Señor. En ese significado de humildad, en esa señal de temor y reverencia, cubrían sus pies, dando a entender, hermanos, que ellos se abstienen de elegir su propio camino. Solo están a las órdenes del Señor. Y todo ello nos habla de respeto, nos habla de reverencia, nos habla, hermanos, de ese temor delante de la santidad y autoridad del Señor. Y dice que resaltan la santidad del Señor con sus voces, pues el uno al otro decían, santo, 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 Yahvé de los ejércitos. Su perfección, su brillantez, su excelencia moral, su pureza completa y única, su santidad. Esa misma santidad que dice la Escritura debemos de buscar los hijos y las hijas de Dios. Qué importante, los serafines, llamas ardientes, no cesan de entonar noche y día, santo, santo, santo. El Señor manifiesta más de su persona, manifiesta su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué significa la gloria del Señor? Literalmente significa su peso. Habla de su valor, de su reputación, de su honor. Y toda la tierra, dice, está llena de esta gloria divina. Bueno, lo vemos en la creación. Efectivamente, lo vemos en las grandes y en las pequeñas cosas de este universo. Lo vemos en su iglesia, vidas redimidas por el Señor. Lo vemos en su escritura, lo vemos en el anuncio del Evangelio. Toda la tierra está llena de su gloria. El Señor manifiesta más, manifiesta su identidad, porque lo que vio Isaías no solamente es la gloria del Señor Dios revelándose, sino más concretamente la gloria de su Hijo Jesús. Isaías tuvo una visión del Señor, tal como se desprende del texto de Juan 12, 39 al 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él, refiriéndose a Jesús. Y leemos que a consecuencia de esta visión gloriosa, los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. El humo nos recuerda que el Señor se ha revelado hasta cierto punto, no podemos ir más allá de lo que el Señor nos ha mostrado. Y los quiciales de las puertas, hermanos, nos enseñan a temblar delante del Señor en respeto, en sumisión, en reverencia, en adoración ante su santidad y majestad. Qué hermoso poder contemplar la misma gloria del Señor Jesús y adorarle. ¿Cómo responde el profeta Isaías a esa visión de la gloria, en ese momento hermoso de adoración? Pues hermanos, esa revelación de Dios en Cristo nos debe conducir a la confesión. Entonces, leemos en el versículo 5, dije, ay de mí, que soy muerto,
porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Yahvé de los ejércitos. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra del Señor, acerca de esos encuentros con Él, en todos ellos, hermanos y amigos, vemos ese común denominador. Todo hombre y mujer ante la visión de Dios, ante su gloria, ante su presencia, reacciona con santo temor y temblor. ¡Ay de mí, que soy muerto! Se trata de un grito, ¿verdad?, apasionado, de dolor o de desesperación. La frase soy muerto literalmente significa ser silenciado, ser cortado, ser destruido, estar acabado. Así es como experimenta Isaías la presencia gloriosa del Señor. Y es que Isaías es consciente de su pecado. Y nadie con pecado podía ver el rostro y la gloria del Señor, hermanos. Así que Isaías entonces confiesa su culpa, su falta con toda sinceridad, siendo hombre inmundo de labios. Y no solo su culpa, sino la culpa de la sociedad en la que vive y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Qué importante, ¿verdad?, la confesión de pecado en la vida del cristiano. ¿Qué haríamos sin ello, hermanos y hermanas? Cuán importante en nuestras oraciones regulares decir, Padre, perdónanos nuestras deudas. Tal como escribía una hermana, Basile Schling, la confesión es la llave al corazón de Dios. O en palabras de Juan, apóstol, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y eso es precisamente lo que sucede a continuación, hermanos. La revelación de Dios en Cristo nos conduce a ese espacio, a ese tiempo de limpieza del espíritu, de corazón, de conciencia. Dice, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. ¡Qué hermosa acción! La del ángel del Señor, la de su ministro, su mensajero celestial. Fijémonos en los detalles. La limpieza espiritual no es cualquier cosa. La limpieza espiritual duele. ¿Os imagináis un carbón encendido en los labios? La limpieza espiritual en ocasiones quebranta. Es una cirugía mayor en nuestro corazón. Viene del altar, además. ¿De dónde toma el serafín ese carbón encendido? Del altar, lugar de sacrificio y por lo tanto representación simbólica también de la cruz en el Calvario. Requiere expiación. La limpieza espiritual requiere expiación. Pues la palabra limpio en hebreo significa hacer expiación, cubrir el pecado. Y qué bonito, hermanos, que nuestros pecados son cubiertos, son expiados por la sangre de Cristo derramada en el Calvario. La limpieza espiritual se declara, se declara, y es el ángel mismo quien lo hace. He aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El pecador es declarado limpio. Algo instantáneo, algo objetivo. Hermanos, no depende de nuestros sentimientos, a veces tan variables. Depende única y exclusivamente de la obra del Señor. Qué bendición el perdón, la limpieza que nos ofrece nuestro Señor. En Él tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestras transgresiones según las riquezas de su gracia. Yo soy, exclama el profeta, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí y no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y bueno, ya tenemos de nieve, así que ya sabemos de qué color es, desde luego. Serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Qué bendición lo que hace el Señor cuando confesamos nuestros pecados, hermanos, delante de Él. Y termino, finalizo. La revelación de Dios en el Señor Jesús nos debe conducir por fin a la vocación. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré?
¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Fijémonos, es la primera vez que se escucha la voz del Señor en este texto, ¿verdad? Directamente la voz de Dios. Y es Dios mismo quien le convoca al servicio. E Isaías responde al Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Hemos escuchado ya así la voz del Señor? ¿No nos ha llamado ya el Señor a su servicio, hermanos, hermanas? ¿No somos convocados cada uno de los cristianos con esas mismas palabras, sea cual sea nuestra vocación, profesión o lugar en la sociedad? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondemos, heme aquí, envíame a mí. No hay mayor privilegio, no hay mayor alegría, no hay mayor compromiso y bendición que servir a nuestro Señor. Y así quiere nuestro Señor, hermanos, nuestro Dios. Quiere cristianos dispuestos, consagrados, comprometidos, decididos, que se ponen en la brecha en este tiempo difícil, peligroso, en el nombre del Señor Jesucristo, hasta lo último de la tierra. Llegamos al final, hermanos, del mensaje y en este último día de Semana Unida de Oración 2021 nos preguntamos al inicio del mensaje, ¿qué nos dice nuestro texto? ¿Qué podemos observar en ese hermoso texto de Isaías 6? ¿Qué grandes lecciones aprendemos? ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a la revelación de Dios, verdad? ¿Cómo debemos adorar al Señor? Y hemos visto que Dios se revela en medio de las crisis históricas, nacionales, familiares, personales, que Dios revela su persona gloriosa, su autoridad, soberanía, su presencia, santidad, su gloria e identidad. Estamos delante del Señor Jesús. Que Él revela, hermanos, que la revelación de Dios nos debe conducir al temor de Dios, a ese espacio de adoración, de sumisión, de respeto. Nos debe conducir a la confesión de pecado y a la limpieza espiritual que necesitamos, esa limpieza de corazón, de espíritu, de conciencia. Nos debe conducir, por último, esta experiencia de la visión del Señor, esta experiencia de adoración, a vivir nuestra vocación de servicio al Señor. Y me gusta mucho como dice un texto, y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Amén, hermanos, que así sea, que su palabra lleve fruto, más fruto todavía en nuestras vidas y que podamos adorarle, hermanos, tal como Isaías. Que el Señor os bendiga. Hay un cántico hermoso que nos habla también de estar en la presencia del Señor, de orar y buscar su fuerza, su ánimo y todo lo que necesita el creyente para vivir en este tiempo difícil. Vamos a entonar este hermoso cántico a modo de oración, puestos en pie. Junto a ti.
Y dice así la palabra del Señor. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos.